Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Bienvenidas y bienvenidos como todos los miércoles a una emisión más de Estereotipas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.flaxoradio.es y mirarnos en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Hola Lola, hola a todos y todas quienes sintonizan Estereotipas. Hoy estaremos hablando sobre migración y sobre el trabajo que ha emprendido nuestra invitada del día de hoy, que se denomina Vivir en el Limbo, las formas de afrontar el régimen de deportación de las inmigrantes latinas indocumentadas en los barrios de Phoenix, en Estados Unidos. Y nos acompaña en el estudio nuestra amiga Tania Bonilla. Ella es socióloga con mención en desarrollo por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador y en la actualidad es nuestra compañera en la maestría de Género y Desarrollo. Tania, te damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Estereotipas. Gracias, Lauti y Lolita, es un gusto estar aquí. Para iniciar un poco la conversación, Tania, queríamos que nos cuentes por qué partir de un enfoque sociológico y de género para investigar a la amenaza de deportación en Phoenix. Bueno, como ya Lauti explicó más o menos el tema de mi propuesta de tesis, es básicamente me quiero centrar en estudiar los efectos que provoca el régimen de deportación en la vida cotidiana de las mujeres latinas indocumentadas en Phoenix, Arizona. Propongo utilizar el método etnográfico. De esta forma quiero analizar cómo sobreviven las mujeres ante el endurecimiento de las leyes y cuáles son las estrategias que ellas desarrollan desde los barrios de Phoenix ante la amenaza de la deportación. En este sentido, es clave mantener un enfoque sociológico, ya que nos permitirá desnaturalizar ciertos conceptos como, por ejemplo, la categoría de ilegalidad. En esta tesis se habla sobre la producción legal de la ilegalidad, que muchas veces esta categoría de mencionar o esta forma de etiquetar a los inmigrantes como ilegales se podría entender como un sentido común, pero esto no. O sea, justamente el enfoque sociológico es desnaturalizar y, por otro lado, ver cómo el estatus legal influye en la desigualdad social, ¿sí? Por otro lado, es clave el abordaje desde un enfoque de género. Como estudiantes de la maestría de género sabemos que es un doble esfuerzo siempre tener presente todas las desigualdades sociales que están alrededor del género. Y es por eso que este trabajo también tiene muy presente esta arista. Por ejemplo, hemos visto que la política migratoria en datos deporta en su mayoría a hombres, ¿sí? Hay una fuerte connotación de género en ese sentido. Ante eso hay diversas preguntas, ¿no? ¿Cómo sobreviven las mujeres si muchas veces ellas se quedan a cargo de las tareas domésticas y sus esposos trabajan? En este sentido, si es que hay una deportación de los hombres, las mujeres quedarían solas, ¿no? Y con esto no quiero afirmar que estoy de acuerdo en que en una familia heterosexual, que estén totalmente fragmentadas las divisiones de trabajo, sino también hay que ver la precarización laboral en espacios de vulnerabilidad. Por otro lado, también considero importante el enfoque de género, ya que revisando mucha bibliografía nos dicen que, por ejemplo, las mujeres que tienen un estatus legal regularizado frente a sus parejas, que serían en cierto sentido indocumentados, que no están, que son irregulares. Aquí hay una fuerte diferenciación de género en el sentido de que las mujeres no pueden desafiar la masculinidad de los esposos. En este sentido, hay una triple carga, porque las mujeres trabajan fuera de casa, trabajan en la casa en tareas domésticas y aparte tienen que trabajar para reforzar la masculinidad de sus parejas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más o menos es la importancia del enfoque de género de la investigación. También hablando un poco más de la feminización de la supervivencia, cómo las mujeres tienen que afrontar todos estos espacios de vulnerabilidad de derechos. Y por otro lado, también entender un poco más este derecho a la fuga que pueden tener las mujeres, ¿no? Porque muchas veces
uno también tiene que escapar de sus espacios cotidianos, ¿no? Y la migración también se podría entender por ese lado, ¿no? Dejando de lado ese juzgamiento de ver como madres abnegadas que dejan a sus hijos. No, también ellas tienen su derecho a la fuga. Y por otro lado, que es algo muy importante en el enfoque de género, es el cuerpo y cómo se materializan las leyes en los cuerpos, ¿no? Cómo se convierten en cuerpos de sospecha ante un régimen de deportación. Y por último, también ver esa capacidad de acción de las mujeres, ¿sí? Esa capacidad de acción para sobrevivir a la deportación, para sobrevivir sobre esta amenaza constante que ellas tienen en su vida cotidiana. Teniendo en cuenta esto que mencionaste, te queremos preguntar ahora un poquito acerca del contexto de persecución y deportación de los migrantes, tanto en los gobiernos de Obama y en el gobierno de Trump, si ha habido cambios o cómo es tu análisis al respecto. Bueno, esto es súper interesante. Primero, creo que es importante mencionar que hay 11 millones de indocumentados actualmente en los Estados Unidos. Segundo, creo que es importante tomar con pinzas los discursos políticos de los dos mandatarios, ¿sí? Por un lado, el discurso de Barack Obama en sus dos periodos como presidente, era un poco más blando, supuestamente más sensible. Sin embargo, hemos visto en estadísticas que ha sido el gobierno que históricamente ha deportado el mayor número de inmigrantes indocumentados, ¿no? Entonces eso nos dice mucho, ¿sí? Por otro lado, al hablar de Donald Trump y su llegada al poder, sí podemos ver que en su discurso y su campaña electoral, él estratégicamente se centró en un discurso anti-inmigrante, ¿sí? Visibilizando las medidas de deportación como un medio para captar votos y también configurando un discurso anti-inmigrante y xenófobo, lo que ha causado en la comunidad migrante un escenario totalmente lleno de miedo y de inseguridad, ¿no? En este sentido, creo que Donald Trump ha sido claro en su discurso político, en su discurso migratorio. Y claro, en este sentido ya uno puede ir palpando en estos pocos meses cómo ha implementado una serie de leyes totalmente punitivas y que restringen, ¿no?, a la migración. Por ejemplo, la propuesta de la construcción de un muro con México. Es importante recalcar que este muro ya estaba construido, sin embargo quiere terminar de construirlo, y todas las formas de licitación que se han hecho alrededor del muro, ¿no? Estaba leyendo sobre algunas propuestas de transnacionales de poner una franja, poner químicos, o sea, una cuestión ya súper fuerte, ¿no? Por el otro lado, hay diversas órdenes ejecutivas que él ha enviado. Una de esas es reinstaurar un programa que se llama Comunidades Seguras. Este programa fue eliminado en el gobierno de Barack Obama, ya que básicamente lo que buscaban era acelerar procesos de deportación y que la policía local colabore con los agentes migratorios, ¿no? En este sentido, también en cuestión financiera se estaban ahorrando recursos del lado del Estado, ¿no? Por otro lado, también otras órdenes ejecutivas para limitar el ingreso y expedición de visados de países árabo-musulmanos como Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán. Y la última, que fue el 5 de septiembre del 2017, la eliminación del programa DACA, que es una protección especial para inmigrantes que llegaron al país siendo menores de 16 años y que se les otorgaba un permiso o se les regularizaba su situación migratoria, les permitían trabajar y les permitían estudiar, les permitían acceder a becas. Sin embargo, él lo eliminó el 5 de septiembre. Son 800,000 personas que eran beneficiarias de este programa, se llamaban Dreamers. Y claro, pues esto es como que lo más palpable que podemos ver en política migratoria en este momento. Hay un fuerte componente de las medidas de deportación, ya que todos estos jóvenes que accedieron a este beneficio DACA ya están registrados en bases migratorias, ¿no? Entonces, en este sentido, si nos ponemos a desmenuzar un poco, estas bases de datos funcionan como tecnologías de control y va a ser mucho más fácil encontrar a personas en situación irregular. Y por otro lado, también reflexionar un poquito más allá de cómo afecta esto ya en la vida cotidiana. O sea, son personas que han sido beneficiadas, los de DACA, porque ellos nunca han conocido otro país que no sea Estados Unidos. Y fueron llevados de muy niños, de 4 años, 5 años, de bebés,
y el único país que conocen es Estados Unidos. Hay algunas personas que ni siquiera hablan español. Entonces, en este sentido, podemos preguntarnos cómo estos jóvenes regresarían supuestamente a su país de origen, que ni siquiera lo conocen. Para ir profundizando un poquito más acerca de lo que ya nos has hablado y del marco legal, queríamos que nos cuentes acerca de la ley de Arizona Senate Bill. Ya, bueno, el contexto norteamericano en cuestión de legislación tiene un cambio súper fuerte a partir del 11 de septiembre del 2001, ¿no? A partir de eso se comienza a asumir un discurso totalmente antiterrorista, nacionalista y que tiene un enfoque de seguritización fronteriza, ¿sí? En este sentido, esta ley Arizona Senate Bill que se aplica en el estado de Arizona, como el nombre lo indica, tiene algunas connotaciones fuertemente xenofóbicas y raciales, ¿sí? Creo que es importante dar como antecedente cómo se ha venido formando esto hasta la aprobación de esta ley, que fue en el año 2010. Arizona ha sido uno de los estados más punitivos en leyes dirigidas hacia los migrantes. Es un estado fronterizo. Ahí se localiza el desierto de Sonora, por donde varios inmigrantes mexicanos pasan el desierto caminando en condiciones precarias. Hay toda una economía ilegal en el sentido de coyoterismo, trata de personas. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto que Arizona actualmente e históricamente ha vivido. ¿Sí? Por otro lado, hay que considerar que precisamente en la ciudad donde yo voy a realizar la investigación, que es Phoenix, desde el año 93 hasta finales de diciembre de 2016, había un sheriff, le dicen, son como policías, que se llamaba Joe Arpaio. Él fue condenado por la detención de inmigrantes por discriminación racial, ¿sí? Él básicamente lo que él hacía era detener a cualquier persona por sus rasgos fenotípicos y pedirles documentos y deportarlos, ¿sí? En este sentido es importante recalcar esto porque él en este año fue condenado, salió culpable ya que todo ese tiempo, desde el 93 hasta el noviembre del 2016, que perdió estas elecciones, él tenía todas estas medidas totalmente de persecución y xenofóbicas. Entonces fue culpable, se le sentenció a 6 meses de prisión, que es muy poco, pero bueno. Pero Trump lo indultó. Entonces, desde ahí podemos ver cómo se está consolidando todo y legitimando todo este régimen de deportación. Entonces, ya con este contexto, la ley Arizona básicamente se centra justamente en respaldar a lo que hacía este sheriff desde el 93, ¿sí? Seguir persiguiendo a los migrantes y lo más importante es considerar culpables de crímenes a personas que no portan documentos, ¿sí? Ha sido una ley totalmente controversial, ha sido una ley llamada como una ley del odio. Sin embargo, haciendo algunas encuestas a nivel estatal en Arizona, 7 de cada 10 ciudadanos estaban a favor de la ley, ¿sí? Entonces, eso nos dice mucho. Por otro lado, la ley también estipula muchas veces penas contra las personas que contratan a indocumentados. Sin embargo, si nos ponemos a pensar esto, casi nunca se ejecutan las penas a las personas que han contratado indocumentados, ¿no? Solo se podría decir que es una pantalla para restringir el trabajo de las personas. Y por otro lado, esta ley también se conecta con lo que se llama teóricamente el desgaste forzado de la población. Entonces, esto significa que la población indocumentada, por medio de esta ley, quieren hacer imposible su vida y que les obligan a ellos a autoexpulsarse automáticamente, ¿no? Entonces, estos han sido los objetivos de esta ley. Todavía sigue vigente desde el 2010. Sin embargo, varios grupos de activistas han tratado de eliminar algunos artículos que eran totalmente xenofóbicos. Sin embargo, como que su núcleo central sigue vigente. Teniendo en cuenta esto que mencionabas vos recién y el indulto de Trump a este personaje que desde el 93 perseguía a los inmigrantes, ¿qué imaginarios acerca de la migración se pueden evidenciar a partir de la llegada a la presidencia de Donald Trump? Bueno, esto es una de las cuestiones que yo estoy planteando investigar, sí, pero sin embargo, si es que uno revisa
algunos escritos sobre esto, es básicamente el fortalecimiento del miedo a la deportación, ¿sí? ¿Qué significa vivir con miedo? ¿Qué significa? Muchas veces se llamaba en los periodos de Obama vivir bajo las sombras. ¿Qué significa vivir bajo las sombras? En este sentido, creo que con todas estas cuestiones que está aprobando Donald Trump legislativamente y discursivamente también, porque eso es lo que básicamente se reproducen en los medios de comunicación, es el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a seguir sobreviviendo las personas bajo el miedo? ¿Sí? En este sentido, creo que es importante también mencionar lo que ha pasado en el último mes en Phoenix. Están ofreciendo el Departamento de Inmigración a hoteles recompensa por cruzar información de personas que se están hospedando, ¿sí? Entonces, en este sentido, ya hubo una denuncia de un hotel que llegaron agentes migratorios, deportaron aproximadamente a 15 personas. Todo esto obviamente no es que esté totalmente visible, ¿no? Pero se puede desentramar. Básicamente, si es que encuentran a personas indocumentadas, son $200 que les dan a los hoteles, ¿sí? Entonces, es súper fuerte. Esto ya se está materializando. Esto pasó en Phoenix hace un mes. No voy a decir el nombre del hotel, no creo que sea el punto, pero eso, entonces... Eso son la materialización del discurso xenofóbico y de toda esa cuestión de leyes que están por debajo también de la mesa, ¿no? Y cómo ahí podemos pensar transnacionalmente, ¿no? Cómo se va configurando y cómo empresas grandes están lucrando de la gente, ¿no? Lucran de la condición migratoria de las personas, ¿sí? Yo creo que Tania hasta este momento nos ha hecho un recorrido bastante amplio de cuál es la situación de un migrante en Estados Unidos. Y netamente es un tema de sujeción. Entonces, a partir de esto, ¿por qué consideras importante estudiar las formas en que estos migrantes sobreviven a estos regímenes de clandestinidad o de miedo que nos contabas? Bueno, yo creo que este es un tema clave. Justamente esto es lo que yo me estoy, lo que yo me propongo en mi investigación. Llegar a esto primero porque creo que es esencial escuchar la voz de aquellas personas que están viviendo todos estos procesos irregulares que vulnerabilizan su vida totalmente y las de su familia. Por otro lado, también ver que más allá del régimen de deportación, de toda la cuestión de las tecnologías de poder y control, sí existe un cierto tipo de agencia, ¿sí? En este sentido, no lo veo yo como resistencia porque no es transformador ni tampoco como resiliente, sino es simplemente una capacidad de acción, ¿sí? ¿Cómo hacen las personas para sobrevivir a esto, sí? En este sentido, yo creo que se pueden forjar agencias individuales y también colectivas. Tienen mucho que ver, según lo que he leído, según bibliografía en el estado del arte, tiene mucho que ver con las conexiones familiares que tienen las personas. Y de aquí vienen muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que me hago en el sentido de que cómo las personas indocumentadas acceden a servicios de salud, educación, las cuestiones básicas que nosotros hacemos, cómo acceden a una licencia de conducir, por ejemplo, en bienes inmuebles. Ellos no pueden ser propietarios de eso. ¿Quiénes son los propietarios de eso? Entonces es toda una cuestión que también traspasa ya la vida cotidiana, pero que te lleva a lo largo de cómo sobrevivir a eso, porque los inmigrantes tienen una respuesta ante eso, no se quedan inmóviles. En algún momento ellos sí tienen que salir a pesar de vivir en la sombra, ¿sí? Y es eso. Vos al comienzo mencionabas la feminización de la supervivencia y un poquito hablabas recién también. ¿A qué te referís con esto y por qué es importante abordar este proceso? Bueno, en este sentido me refiero a la feminización de la supervivencia, también conectada con la cuestión de la feminización de la pobreza, ¿sí? Y también cómo el género constituye un principio de clasificación y de construcción de alteridad basada en la distinción entre lo masculino y lo femenino. Considero importante la categoría de la feminización de la supervivencia porque estamos hablando, en este sentido, en una migración feminizada, ¿sí? Y también podemos ver cómo en las mujeres caen totalmente las tareas de reproducción y cuidado familiar, llegando muchas veces ellas a ser la cabeza de la familia, ¿no? Y se comprende la necesidad de que estas
de que las mujeres se lanzan a buscar alternativas para garantizar no solo su propia supervivencia, sino la de aquellos que están bajo su cuidado, ¿no? Entonces aquí podemos hablar que hay una politización de la alimentación, por otro lado una inserción en el trabajo informal, por otro lado todas las cuestiones que emprendan las mujeres para subsistir, ¿sí? Y toda esa agencia colectiva que se forja. Por otro lado, lo que les hablaba en el principio de la triple carga que tienen las mujeres, eso es muy importante porque básicamente en el contexto de migratorio y regularizado hay familias con estatus legales mixtos. Esto es muy importante mencionar porque en las familias también se gestan ciertas desigualdades, ¿no? Puede ser la pareja legal, la esposa que no tiene documentos o viceversa, o algún hijo que haya nacido ahí y que ya es legal. Entonces, ahí se comienzan a diferenciar cierto tipo de desigualdad social y también se comienza a una reconfiguración en la división del trabajo, ¿no? Porque justamente los hijos, por ejemplo, un hijo que sea legal, estoy utilizando este vocabulario jurídico, un hijo que tenga los papeles en regla, no va a tener las mismas tareas domésticas que tenga algún hijo varón que no tenga los papeles en regla, ¿no? Entonces esto es súper importante. Y por otro lado también ver esta cuestión de las cargas triples, ¿no? Que tienen las mujeres. Por un lado, como les repetía, ellas trabajan fuera de la casa, están vinculadas a un trabajo totalmente informal, totalmente precarizado, con salarios muy bajos, que sin embargo les permiten sobrevivir, pero están menos de la media que cualquier ciudadano estadounidense ganaría. Trabajan dentro de la casa, con actividades de reproducción social, actividades domésticas, pero aparte también tienen que reforzar en el caso de que ellas sean las personas regulares y sus parejas irregulares, la masculinidad de sus parejas, ¿no? Porque todavía el sistema patriarcal está ahí presente, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la feminización de la supervivencia. Queríamos que nos expliques también un poco más cómo funcionan las categorías de ilegalidad y deportabilidad para generar identidad y subjetividad en las personas. Ya, bueno, eso viene un poco conectado con mi abordaje y mi enfoque teórico que tiene mi investigación. Yo parto de entender primero el régimen de deportación, ¿sí? Y cómo la detención y la deportación se ha convertido en una característica cada vez más importante en cómo los estados gobiernan las migraciones, ¿sí? Es importante, por ende, entender qué hay detrás de la deportación como un instrumento de poder y de administración, ¿sí? Sino también hay que entenderla como una industria que se conecta con el mercado global, ¿no? Hay empresas que lucran con esto, por ejemplo, las aerolíneas, cuánto les pagan las aerolíneas por deportar a alguna persona y cómo nosotros podemos encontrar vuelos muy baratos, sin embargo no sabemos cuántas personas están deportando en nuestro vuelo, ¿no? Entonces, toda una lógica del capitalismo, ¿no? Y del neoliberalismo. A partir del régimen de deportación se podría entender esta producción legal de la ilegalidad, ¿no? Es importante este abordaje porque hay que pensar su dimensión histórica, ¿no? No siempre se ha llamado a las personas ilegales, ¿no? Esto tiene una connotación histórica que ya lleva años. Se llamaban extranjeros indeseables y luego se va produciendo esta cuestión de la connotación de la ilegalidad. Sí, entonces, en este sentido es súper importante marcar primeramente que la ilegalidad no es algo natural. La ilegalidad no es un concepto natural y que no es una consecuencia natural de una persona que cruzó las fronteras o que no tiene los documentos suficientes que le pide un Estado para supuestamente ser legal, ¿no? La ilegalidad simplemente es un estado producido por la ley para el control, ¿sí? Entonces eso es muy importante y es muy importante tenerlo siempre presente porque muchas veces comúnmente uno llama a migrantes ilegales, no, que eres ilegales, no, eso hay que entender que es una producción hecha por la ley, ¿sí? Y esto básicamente se conecta con la economía de la deportación y deportabilidad. En este sentido podemos ver que por un lado se excluye socialmente a los migrantes, ¿no? De todos sus derechos, de la ilegalidad produce toda una vulnerabilización de sus condiciones, pero al mismo tiempo se los concibe como mano de obra flexible y barata, ¿no? Entonces esto hay que tener presente porque es como una relación dialéctica, ¿no? O sea, hay una explotación de su trabajo visto como mercancía.
Por otro lado, la deportabilidad es otra categoría que yo también la abarco, que es decisiva en la producción de la ilegalidad, porque estos entienden que solo en la medida en que algunos son deportados, permanecen también otras personas sin deportar, pero el miedo está presente, ¿sí? Y ellos siguen trabajando como ilegales, porque está presente el miedo de la deportación y los inmigrantes siguen trabajando como ilegales, ¿sí? Entonces, ahí también hay una relación dialéctica, ¿no? Que a la final se convierte en un marcador de identidad y productor de desigualdades. En este sentido, ¿qué significa ser un sujeto deportable? ¿Qué significa ser un sujeto ilegal? Porque los inmigrantes ya en la vida diaria ellos ven que son ilegales, ellos ven que son deportables. ¿Cómo hacen a eso, sí? Y esto se conecta mucho con la construcción social de ilegalidad. Esto es un concepto que todavía estoy viendo cómo abarcarlo, pero creo que tiene mucho que ver con el medio en el que se desarrollan, ¿no? Muchas veces puede ser desde una perspectiva negativa el hablar de su estatus legal, por ejemplo, en los niños, sentir vergüenza con sus otros compañeros de clase que sus padres son indocumentados, ¿sí? Y en este sentido, es importante que este efecto de la deportabilidad grave en los cuerpos de los migrantes los efectos prácticos del control de la frontera, ¿sí? Entonces, es como una cuestión de que cómo la deportabilidad grava en tu cuerpo esta cuestión de haber supuestamente infringido la ley por no haber cruzado legalmente una frontera, ¿sí? Ya para ir finalizando y agradeciéndole a Tania por haberse acercado a Estereotipas, te queríamos realizar una pregunta en cuanto a la metodología. Vos al comienzo planteabas que ibas a hacer una etnografía, pero también para entender las prácticas de vida cotidiana de las mujeres migrantes en Phoenix, queríamos que nos cuentes un poquito acerca de estas entrevistas caminando que te planteas realizar. Bueno, esto todavía le estoy puliendo un poquito más. No sé si las voy a realizar. Tengo un ligero problema metodológico, ya que no conozco mi lugar de estudio. Sin embargo, creo que es importante esta cuestión de proponer las entrevistas caminando, que viene vinculado mucho con la geografía crítica y también con la cartografía social. Estaba no sé si es cartografía social, no sé si entrevistas caminando, o también me hicieron una recomendación que le haga entrevistas en auto, que me pareció súper interesante porque son lugares... Phoenix es una ciudad muy grande y no tiene un servicio de transporte público como, por ejemplo, Nueva York, ¿sí? Que no puedan depender del auto. Aquí dependen 100% del auto y son distancias muy grandes. Entonces, tal vez si es que hago una entrevista caminando, me podría quedar un poco difícil. Tal vez los inmigrantes y las inmigrantes no realizan sus actividades diarias caminando. O sea, el auto es su principal forma de movilizarse. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que el auto es una de las principales causas por las que deportan a los inmigrantes. O sea, hay muchos datos en los que dice que la causa principal, la causa primera es alguna infracción de tránsito que han permitido encontrar que las personas son indocumentadas y deportadas, ¿no? Entonces, por ahí es súper interesante. Sin embargo, si es que lo podría aplicar, que me encantaría, algo que no mencioné, que se conectaría con esto, es que es un enfoque en los barrios de inmigrantes, ¿sí? Entonces, también para entender la agencia social y colectiva dentro de los barrios y cómo hacen frente a la deportación. Entonces, en este sentido, yo me proponía que ellas básicamente, las mujeres, me guíen, ¿no? Me guíen por sus rutas diarias, qué hacen todos los días, si es que cambian de rutas, por dónde van, quién recoge al colegio a los niños, en el caso de que no trabajen, cómo van al trabajo, si es que no tienen auto, qué bus utilizan, ¿sí? Entonces, eso básicamente con las entrevistas caminando. A mí me parece una metodología súper chévere porque te da la posibilidad de reconstruir las formas de representación alrededor del espacio. Y me parece que eso nutre bastante porque también saca de la visión de una persona de sentarle en una entrevista y muchas veces hacer una situación jerárquica, sino más bien van construyendo el espacio y eso me parece que es un aporte súper importante en temas de migración, sino también a nivel de ciencias sociales. Sí, totalmente. Y en este sentido, algo que no mencioné, lo que también trato de investigar es ese sentido del lugar que se están gestando en los barrios, ¿no? Entonces es esa cuestión de conexiones, esa cuestión de identidad hacia el barrio, de respaldo también podría ser barrial, ¿no? Esas son cosas que, bueno, ya veré si es que hay, no hay, pero creo que es importante también metodologías un poco más
que se salgan de la entrevista cara a cara, sino también ir conociendo, ver qué interacción tiene el medio ambiente y muchas veces que estas personas nos guíen, ¿no? Porque justamente tal vez si nosotros hacemos muy estructuradas las entrevistas, estamos guiando mucho, estamos llevando alguna respuesta, pero si vemos sus movimientos cotidianos y su interacción social, es súper interesante. Ojalá lo pueda hacer, pero bueno. Bueno, Tania, te vamos a agradecer por haberte acercado a Estereotipas. No sé si te quedó algo más por decir o comentar. Y si no, vamos a agradecerle también a la gente que nos está siguiendo por redes sociales, el Felipe que ha compartido ahí la publicación Está Prendido allí desde Estados Unidos, la gente de Argentina, las compañeras de la maestría aquí en Ecuador también que están ahí súper prendidas a Estereotipas. No sé si quieres decir algo más, Tania, si no vamos a pasar a ver un spot en un ratito. No, bueno, gracias a ustedes, me parece que es un tema importante ahorita, es un tema que nos permite también desnaturalizar algunos conceptos que aplican en todos los contextos geográficos, ¿no? Esta cuestión de la ilegalidad, esta cuestión de la deportación y también pensar en una cuestión más de seres humanos, ¿no? Y la libertad de ellos en más allá de un cruce de una frontera, ¿sí? Eso, y gracias a ustedes por invitarme. Chévere. Yo creo que esto es un primer paso que yo creo que Tania tendrá que regresar cuando haga su trabajo de campo. Seguramente ya no seremos nosotros los Estereotipas, serán los nuevos becarios de la siguiente convocatoria y nos contarás un poco acerca de qué resultados tuviste a través de tu trabajo de campo. Así que te deseamos mucha suerte y sabemos que te va a ir muy, muy bien. Y bueno, a continuación vamos a pasar a ver un spot que se llama Metele un gol al machismo. Es un spot que está circulando por todo Centroamérica, que lo realiza la organización Justicia y Género. Es cortito y luego volvemos para nuestra sección de noticias Nosotros en el Mundo. El Club Deportivo San Miguel, con 2-0 el marcador, es el nuevo campeón nacional. Finalmente el Club San Miguel sacó la casta ganando de forma espectacular frente a los Lobos. Vemos cómo los aficionados salen del estadio eufóricos, con lágrimas de alegría y se dirigen a celebrar la merecida victoria de su equipo. Metele un gol al machismo. Bueno, volvemos con Estereotipas y antes de pasar a nuestra sección de noticias y decirles los anuncios, le queremos dar paso a Tania que quiere hacer un comunicado rapidito. Bueno, a todos y a todas que nos están oyendo, si tienen algún contacto en Arizona o algún familiar, alguna organización que me podrían podrían compartirlo conmigo, sería muy útil, ya que estoy justamente tratando de hacer estos contactos previos para poder tener y acceder a las entrevistas, ¿sí? Entonces sería de mucha ayuda. Si alguien por ahí que nos esté escuchando tiene algún buen contacto, me ayudaría un montón. Así que ya saben, si tienen esa información pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook como Flaxo Radio Ecuador, en Twitter y en Instagram como @FlaxoRadio. Queremos invitarlos también a que continúen prendidos de la programación de Flaxo Radio. A las 12:07 llega la mejor cartelera musical junto a Magali Valdés en De 6 en 6. Y a las 2 de la tarde también con Magali Valdés llega el espacio de análisis en movimiento. Ya para el día jueves, como siempre digo, llega el programa más prendido de Flaxo Radio y esta vez va a estar bien rockero porque viene nuestra compañera Gloria Bermúdez. Esto es a las 12 del mediodía, la cita ahí con las conductoras Lolita y Paolita Marín, así que no se lo pierdan. Y a las 4 de la tarde llega ya el clásico de Flaxo Radio Ecuador, me refiero a Vinilo 2.0 con el Javi Macas, que nos va a estar pasando un disco de George Benson. También algunos eventos, los quiero invitar a la charla abierta que se titula La nueva avanzada neoliberal en América Latina, el caso argentino. Va a estar a cargo del ex ministro de Economía y actual diputado nacional en Argentina, Axel Kicillof.
como argentino les puedo decir que es más que recomendada una charla de Axel Kicillof, es un economista marxista y es bien interesante escuchar a una persona que ha hecho que la Argentina reflote en términos económicos. Y va a estar moderada por Ernesto Vivares, que es profesor aquí de la Flaxo. Y también los quiero invitar este 1 de octubre a las 15 horas. Vamos a estar realizando junto con compañeros de argentinos aquí de la Flaxo, con gente de la Casa Catapulta y con el apoyo incondicional de muchos hermanos latinoamericanos y de aquí de Quito, de Ecuador. Vamos a estar realizando un evento en el Parque de la Memoria. Esto es ahí enfrente de la Casa de la Cultura, en la Plaza de la Fiscalía de Estado, ya que se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Argentina, y como no nos podemos quedar de brazos cruzados, vamos a estar haciendo un evento para divulgar qué es lo que ha sucedido con Santiago, por qué el Estado argentino no hace nada, y en este evento va a haber candombe, música, danza, así que están todas y todos invitados el 1 de octubre a las 15 horas allí en el Parque de la Memoria. Esto es enfrente de la Casa de la Cultura, no me acuerdo bien la calle, pero ahí estamos. Con esto 6 de diciembre y la otra es Patria, ahí me acordé. Con esto vamos a pasar ahora sí a la sección de noticias Nosotros en el Mundo. Nosotros en el Mundo, sección de noticias en Estereotipas. Iniciamos contándoles que según la ONU el desempleo entre mujeres de la región es un 50% mayor que entre hombres. El informe de Naciones Unidas denominado El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe 2017 señala que es necesario trabajar para mantener las conquistas alcanzadas en materia de igualdad de género frente a la desaceleración económica existente. Además del porcentaje de mujeres desempleadas, existe una brecha salarial de alrededor del 20% menos respecto a los hombres. El 90% de mujeres en ingresos bajos participan en el trabajo en condiciones de informalidad e inestabilidad, señala el documento. La representante de ONU Mujeres, Viviana Aidó, dijo que las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico con un 37.9% frente a los hombres que dedican un 12% de su tiempo a esas labores. Las mujeres en América Latina en promedio ganan menos que los hombres y están, en más casos, en una condición de informalidad laboral, sobre todo cuando pertenecen al quintil más pobre de la población y tienen un bajo nivel educativo. Pasamos ahora a Argentina, donde una niña de 10 años dio luz hace unos días en la provincia de Mendoza, allí en Argentina, como les mencionaba. El caso que conmocionó al país es un fiel reflejo de la situación que viven muchas menores en América Latina. La región cuenta con las cifras más altas de embarazos no planeados del mundo, con el 56%. Así lo estableció el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ninguna persona se imagina una niña de 10 años dando a luz a un bebé. No es una imagen a la que muchos estén acostumbrados, aunque resulta mucho más frecuente de lo que se cree. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es madre en la Argentina. Los últimos datos presentados dan cuenta de una situación que debe revertirse. En Argentina, durante el 2015, alrededor de 3.000 niñas menores de 15 años fueron madres. Además, en el país, 1 de cada 6 mujeres tiene un hijo antes de cumplir los 19 años. Según las estimaciones, el 69% de los embarazos no fueron planificados. Estas noticias llegan de la mano de Nodal, agencia de noticias para América Latina y el Caribe. Y bueno, con esto nos vamos a despedir de una nueva emisión de Estereotipas. Le volvemos a agradecer a Tania por haberse acercado. Realmente fue un chévere programa el del día de hoy. Esperemos que Tania regrese para contar los resultados de su trabajo de investigación, como decía la Lola. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana, aquí a través de www.flaxoradio.es y a través también de nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. Chao.